Bueno, muchas gracias, Fer. Un saludo grande a todos allá. Así que bueno, un poco la idea de la charla es hablar sobre un poco qué herramientas tenemos adicionales en el manejo del infarto, más allá de la angioplastia primaria. No tengo ningún conflicto de interés. Y un poco, ¿por qué es importante el concepto de cardioprotección en el infarto agudo? Ya conocemos por este trabajo publicado en el 2016 del grupo de Derek Stone que más allá de la angioplastia primaria, tenemos un incremento importante en lo que sería el tamaño del infarto, y por cada 5% de incremento en el tamaño del infarto, la mortalidad aumenta alrededor de un 20% en el seguimiento, junto con un 20% de incremento en transmisiones por insuficiencia cardíaca. Acá se ve muy bien en este gráfico, y también conocemos que más allá de una angioplastia primaria exitosa, tenemos una tasa de tamaño de cicatriz, de infarto, alrededor del 18% del total de la masa ventricular. Por lo cual es un concepto que esto abre un poco el paraguas para seguir buscando nuevas tecnologías. Un poco, ¿qué targets o qué herramientas tenemos para optimizar la reperfusión en el infarto agudo? Obviamente, todo lo vinculado a la angioplastia primaria, como mejorar los tiempos, bypassear la central de emergencias, preactivación. Esto ha demostrado que es bueno, inclusive tiempos portabalón de menos de 90 minutos, pero no es suficiente. Un poco el tema de terapias celulares, células madre, 20 años de experiencia, 30 años, no han demostrado mejorías drásticas en las reducciones del tamaño de infarto, pero tienen una potencialidad en el futuro para regeneración cardíaca. Un poco el manejo de lo que es el endotelio y el daño microvascular por no reflow, tromboaspiración, múltiples drogas a nivel intracoronario, M-Guard, que es un stent que tiene un filtro especial en el scaffold para evitar la microembolia distal, no ha sido suficiente. Y dentro del concepto de cardioprotección, que voy a focalizar un poco en la charla, ha sido un campo enorme en donde se ha vinculado el concepto de preacondicionamiento isquémico tanto local como remoto, drogas, bloqueo de inflamación, y lo que voy a focalizar la charla, que es en el concepto de unloading o descarga del ventrículo izquierdo, el tratamiento con oxígeno hipersaturado, la hipotermia y la oclusión del seno coronario, o PICSO en inglés. Este es un trabajo que lo publicamos el año pasado con mi mentor, que es el doctor Ishikawa en New York, en Mount Sinai, un poco describiendo estas nuevas terapéuticas desde el punto de vista preclínico y en qué fase se encuentran en fase clínica hoy en día, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Con respecto a las condiciones de carga en infarto agudo, este trabajo muestra muy claramente que a medida que aumentan las presiones de llenado, si uno en un infarto anterior coloca un catéter de Pectel en el ventrículo izquierdo y mide las condiciones de carga, o el VDP, o las presiones de fin de diástole, este gráfico muestra claramente que en un ventrículo que está sobrecargado y con presiones de llenado altas, en este trabajo por arriba de 24 milímetros de mercurio, se asocia con incremento en la mortalidad en el seguimiento más allá de la angioplastia primaria. Un poco de background, desde el infarto hacia la evolución a la insuficiencia cardíaca, la evidencia se ha focalizado por un lado en optimizar el flujo coronario a través de la reperfusión, tanto epicárdica como microvascular, y por otro lado se ha focalizado en cómo se puede balancear la demanda de oxígeno, que en la fase isquémica esto está vinculado a la frecuencia cardíaca, al estrés parietal y al trabajo cardíaco. Esto básicamente, este slide lo que hace es mostrar un poco 40 años de research en el concepto de unloading, modelos grandes en cerdos y en perros más que nada, por diferentes métodos de isquemia, de desarrollo de infarto en animales, y que lo que intentó demostrar es que el unloading o la descarga del ventrículo con diferentes bombas ha logrado bajar el tamaño del infarto cuando se efectúa durante la fase isquémica, pero no durante la perfusión. Esto es un poco para mostrar cómo trabajamos en el laboratorio de New York. Estuve 2 años acá con el doctor Ishikawa, que básicamente esta es una angiografía de un cerdo, en donde se ve claramente cómo se ocluye la descendente anterior y cómo este modelo logra replicar un infarto humano, y en este caso, como después con un impeller uno puede efectuar un estudio preclínico eficiente para poder lograr tener una lógica y ver si esto tiene traslación clínica. Acá se ve el cerdo que estaba, manejado igual que un humano.
Dentro de los puntos claves en la evidencia preclínica de unloading o de descarga de ventrículo, los beneficios son múltiples, vinculados a incremento del reclutamiento de colaterales, incrementar la perfusión microvascular, lograr una estabilidad mitocondrial y sobre todo activar cascadas antiapoptóticas. Sobre todo es una evidencia que ha logrado más que nada el doctor Kapoor en Boston, en Tufts, y que ha logrado hoy en día llevar a cabo los ensayos clínicos que ahora les voy a comentar un poco más. ¿Cómo funciona hoy en día en fase clínica el unloading o la descarga del ventrículo? Básicamente acá se ve una ecografía bien clara en un eje parasternal largo, en donde el Impella, que es un catéter que se coloca en forma axial, de flujo continuo. Tenemos muchos modelos, logran ir en un rango de 2.5 hasta el más grande hoy en día, que va a 5.5 a 6 litros por minuto. Es un rotor que va a 33.000 revoluciones por minuto y logra chupar sangre del ventrículo y le inyectan la aorta en forma constante. Acá se logra ver muy bien cómo en las curvas de presión-volumen, a medida que uno genera el unloading, las curvas se desplazan hacia la izquierda, logrando una disminución significativa en lo que es el consumo miocárdico de oxígeno y un incremento en la eficiencia del consumo de energía del corazón. Bajo un support full, digamos, de unloading, uno también logra ver que las curvas se desplazan significativamente hacia la izquierda. Finalmente, en lo que es la rama de unloading, hoy en día tenemos un estudio que está en fase clínica, que es un estudio piloto que fue exitoso, que básicamente lo que habla es pacientes que entran con un infarto anterior de menos de 6 horas de evolución. Uno los randomiza a una rama tradicional y una rama de 30 minutos de colocación de Impella, unloading, uno espera en el cath lab y en la sala de hemodinamia y después efectúa la angioplastia primaria. El objetivo primario, obviamente, del estudio va a ser lograr mostrar por resonancia una disminución significativa en el tamaño del infarto y mejoría en eventos críticos. Acá en el estudio piloto se logró ver primero que fue efectivo y fue sin peligros para el paciente, y se logró ver una disminución muy importante en el tamaño del infarto cuando a los pacientes se lo descargaba antes de la angioplastia. Esto es un poco lo que muestra cómo es el estudio que les contaba que está ongoing, que más que nada va a intentar ver puntos clínicos vinculados a la reducción del tamaño del infarto y después en el seguimiento menor mortalidad y menor readmisiones por insuficiencia cardíaca y por supuesto que no haya complicaciones vasculares. La compañía que lo desarrolla es la Biomed. La segunda rama, o el segundo método que voy a hablar de cardioprotección está vinculado a oxígeno hipersaturado. Ya se vio desde hace mucho tiempo que pacientes que tenían enfermedad coronaria isquémica y se los colocaba en una cámara hiperbárica lograban tener menos isquemia. Lo que se logró fue en modelos experimentales que se ven muy bien en este trabajo de Cloner y Greg Stone, publicados el año pasado en JACC, que a un modelo de oveja que se lograba infundir oxígeno muy concentrado, más o menos a 3-4 atmósferas y a casi 1000 milímetros de mercurio en la arteria que estaba en el territorio que estaba isquémico, se logró disminuir significativamente el tamaño del infarto. Y esto más que nada se ve asociado a diferentes mecanismos vinculados a más que nada menos daño por isquemia de reperfusión, menos radicales libres y un incremento en la función de la microvasculatura. Esto que lo mostramos en nuestro review muestra cómo funciona en humanos la máquina para infundir oxígeno hipersaturado. Más que nada requerimos catéteres accesos que van de 7 a 9 French y uno debe efectuar la infusión por 90 minutos durante la fase de reperfusión. Este fue el estudio clave o pivotal de Greg Stone en el 2009, publicado en Circulation, donde se muestra que en la rama de oxígeno hipersaturado hubo una reducción significativa en el tamaño del infarto comparado con la rama control, y esto se trasladó a una mejoría en la tasa de eventos clínicos, incluido mortalidad a 6 meses y al año. No hubo diferencias significativas en este ensayo clínico, pero si ven, en forma no significativa, hubo un incremento en la tasa de stent trombosis, por lo cual uno todavía tiene ciertos recaudos con respecto a esta terapéutica. Así todo,
de los dispositivos que les voy a comentar hoy en día es el único que está aprobado por la FDA para el tratamiento coadyuvante en el infarto anterior en el marco de las primeras 6 horas de isquemia, más allá de la angioplastia primaria. Como les comenté, se hace la angioplastia y después en la fase de reperfusión se infunde el oxígeno concentrado por 6 horas. Perdón, por 90 minutos. Con respecto a la hipotermia ya sabemos que tiene beneficios en un amplio espectro de enfermedades y está aprobado en el tratamiento adyuvante en el posparo cardíaco, pero se intentó evaluar qué beneficio tiene en el manejo del infarto agudo. Múltiples modelos preclínicos han logrado ver que en este review de Ishikawa se puede ver muy claramente que cuando uno efectúa hipotermia sistémica en la fase antes de la reperfusión, se logra reducir el tamaño del infarto. Múltiples modelos, catéteres para lograr un enfriamiento corporal o del animal, o también en fase clínica, en general por debajo de 35 grados. Se puede infundir solución salina por un catéter común y corriente. Se ha logrado también intentar por métodos de enfriamiento externo. El concepto más importante fue que esto se ve muy bien plasmado en este trabajo. No hubo beneficios significativos en la reducción del tamaño del infarto en este trabajo europeo entre la rama de hipotermia versus la rama control. En este trabajo se fue un estudio prospectivo, open label, o sea, se conocía el grupo que se randomizaba a cada paciente. Y aparte de la angioplastia se efectuaba un enfriamiento con un catéter que se inyectaba solución salina y se llevaba a la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Se finalizó el estudio después de enrolar 75 pacientes, múltiples hipótesis por las cuales este estudio puede haber fallado. Seguramente hay varios mecanismos, entre ellos hay inactivación de los antiagregantes plaquetarios, hay aumento del consumo de oxígeno porque hay un fenómeno de shivering vinculado a la hipotermia, entre otras causas. Este metaanálisis que enroló 6 estudios randomizados muestra que no hay disminuciones en la reducción del tamaño del infarto cuando uno efectúa hipotermia con respecto a control. Y hoy en día se encuentra ongoing, que también lo mostramos en nuestro review, el concepto de hipotermia intracoronaria. Uno efectúa la angioplastia y antes de la angioplastia uno infunde solución salina por 10 minutos over the wire y después infunde una solución que está enfriada a 4 grados por 10 minutos a través del balón y después se efectúa la angioplastia. Así que veremos si la inyección localizada o la hipotermia, digamos, localizada en el territorio isquémico logra un beneficio clínico. Y por último, la oclusión del seno coronario. El mecanismo, más que nada, el concepto radica en generar una oclusión intermitente del seno coronario e incrementar en forma retrógrada la perfusión microvascular y efectivizar el washout de toxinas que se generan durante la fase isquémica, tanto en la enfermedad coronaria estable, pero en este caso en el infarto. Se hicieron estudios pilotos que básicamente han logrado en forma exitosa reducir el tamaño del infarto y mejorar la perfusión microvascular, como se ve en este estudio, en pacientes con un índice de resistencia microvascular mayor a 40. El estudio hoy en día que se encuentra ongoing es el PIXO Acute Myocardial Infarction 1, que es multicéntrico. Intenta enrolar casi 200 pacientes y va a intentar demostrar si luego de la angioplastia primaria, después de reperfundir, pero antes de colocar el stent, efectuar oclusión intermitente del seno coronario logra mejorar eventos clínicos. Nada más, muchas gracias por escucharme.